Hacienda ya ha definido a quién va a revisar en 2026 y si estás en alguno de estos perfiles, es muy probable que estés dentro. El 11 de marzo se publicaron en el BOE las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero que seguirá Hacienda en 2026, un documento que muy pocos se han leído, pero que marca exactamente dónde va a poner el foco la administración. Y te aseguro que este año no han venido a entretenerse. Han venido con una hoja de ruta clara para mejorar los resultados del año anterior, que superaron los 19.000 millones de euros, 13% más que en 2024. La pregunta es cómo lo van a hacer y a quién tienen en el punto de mira. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visirano y hoy vamos a desgranar este documento de arriba a abajo. Probablemente estás pensando que esto va con otros, pero en cuanto veas los perfiles te vas a reconocer en más de uno. No quiero que te quedes con el titular de prensa, porque sí, algo de ruido hubo con este tema, pero diría que ha pasado bastante desapercibido entre todas las noticias de estas últimas semanas. Quiero que entiendas la letra pequeña porque este año la estrategia que tienen ha dado un salto cualitativo. Han venido con una hoja de ruta precisa, tecnológica y orientada a resultados que cambia las reglas del juego para todos, desde el pequeño autónomo hasta las empresas y las grandes multinacionales. Así que quédate hasta el final porque vamos a ver los colectivos que tienen una diana en la espalda y qué significa esto en la práctica. Lo primero que hay que entender es que la agencia tributaria ya no funciona de forma reactiva. Ya no espera simplemente a que presentes algo mal para enviarte una carta meses después. En 2026 la palabra clave es anticipación. Hacienda ha perfeccionado lo que llama actuaciones preventivas. Y esto, que suena bastante amable, en realidad consiste en utilizar cada vez más datos y cruces de información para enviarte avisos antes de que presentes determinados impuestos. Es lo que yo llamo el efecto vigilancia. Te mandan un aviso que, traducido, viene a decirte: sabemos que tienes estas cuentas, sabemos que has operado con estos activos o sabemos que hay información sobre ti. Asegúrate de que tu declaración sea correcta y cuando recibes ese aviso ya no estás fuera del radar, estás dentro. Esto, lo que te explico, se verá claramente en la declaración de la renta. Este año Hacienda te corrige en tiempo real. Han integrado una inteligencia artificial en la renta web que analiza cada cambio que haces en las casillas y te lanza avisos instantáneos si detecta que lo que estás haciendo parece un error intencionado, convirtiendo tu borrador en un interrogatorio digital antes incluso de que le des a enviar. Es decir, si tú pensabas que podías probar o ajustar sobre la marcha, este año ya no funciona así. ¿Qué buscan con esto? Dos cosas. La primera, ahorrar costes de inspección. Si tú te corriges por miedo o por prevención, ellos recaudan sin desplegar una inspección completa. Menos trabajo y más eficiente. La segunda, generar una sensación de control cada vez mayor. Saben perfectamente que el miedo al error es una de las herramientas más baratas para recaudar. Por eso este año vas a ver más aviso y más foco en la prevención. Y aquí hay un detalle importante. La administración ya no mira solo el impuesto, mira también el contexto, la trazabilidad y la coherencia de tu situación. Para entender por qué este plan de 2026 es tan agresivo, hay que mirar también el tablero mundial. Precisamente del 11 al 13 de marzo, coincidiendo casi con la publicación de este plan, tuve la oportunidad de asistir en Madrid al Congreso Regional de la IFA, la International Fiscal Association. Éramos unos 400 profesionales, desde miembros de Hacienda de primer nivel y perfiles vinculados a la Comisión Europea hasta fiscalistas del sector privado de varios países, principalmente de la Unión Europea, y catedráticos.
Ese congreso giró sobre el movimiento transfronterizo de personas y capitales, y el mensaje que se respiraba ahí era muy claro: la fiscalidad ya no entiende de fronteras, la soberanía fiscal de los países cada vez está más condicionada por una red de control global, coordinada. Dicho de otro modo, hoy no existe fiscalidad local aislada, existe un sistema fiscal global donde los países comparten información y limitan entre sí las ventajas fiscales. Prueba de esto es el impuesto complementario para multinacionales, que fue uno de los temas que se debatieron y que en España entró en vigor en 2024. Este impuesto se creó para evitar que las multinacionales paguen casi nada trasladando beneficios a países con impuestos bajos. Por ejemplo, declarar ganancias en Irlanda o paraísos fiscales aunque el negocio esté en otro país, obligándolas a pagar al menos un 15% donde se opera, sin importar dónde tengan la sede. ¿Y por qué saco esto aquí? Porque es un aviso a navegantes. Si las grandes ya no pueden esconderse detrás de estructuras complejas internacionales en países de baja tributación, ¿qué te hace pensar que el profesional, el empresario o el inversor medio va a seguir pasando desapercibido? Hacienda sabe que el mundo es móvil, sabe que hoy puedes estar teletrabajando desde un país, tener tus ahorros en otro y tus inmuebles en España, por poner un ejemplo. Y el plan de 2026 está diseñado principalmente para seguir ese rastro del dinero. Pero vamos a ir al grano y aterrizar todo esto. ¿Cómo van a ejecutarse estas inspecciones? El BOE habla de un control exhaustivo sobre la economía sumergida digital. El plan de 2026 pone el foco en los proveedores de servicios de pago. Van a exigir información no solo de cuánto tienes, sino de qué compras, a quién le envías dinero y con qué frecuencia. También hay un apartado dedicado a las personaciones, es decir, las visitas sorpresa. Pero ya no solo van a ir a las tiendas a ver si tienen el TPV conectado, ahora van a ir a las sedes de las empresas para verificar los sistemas informáticos. Buscan el software de doble uso, esos programas que permiten llevar una contabilidad oficial y otra en B. El BOE de este año es muy claro. La sanción no será solo por no declarar, sino por tener la capacidad técnica de ocultar información. Solo por tener el software, aunque no lo uses, ya estás en problemas. Para que este episodio te sea útil, he desglosado los colectivos que el BOE cita explícitamente que están en el punto de mira. Escucha con atención, porque si estás en alguno de estos grupos, este año tienes muchas más probabilidades de recibir un aviso o una inspección. Y quédate porque al final te voy a explicar cómo protegerte de todo esto. En primer lugar, multinacionales y los precios de transferencia. Si tienes una estructura con presencia en distintos países, incluso si eres una pyme con una pequeña filial de servicios o comercial fuera, este año estás en el centro del radar. Hacienda va a auditar de forma masiva los precios de transferencia y lo va a hacer utilizando la misma tecnología que ha diseñado para las grandes multinacionales. ¿Qué significa esto en tu día a día? Imagina que tu empresa le paga a tu filial en Portugal por servicios de consultoría, soporte técnico o por el uso de una marca. Hacienda va a mirar con lupa si ese precio es real, es decir, a valor de mercado, o si lo estás inflando para desplazar artificialmente el beneficio desde España hacia Portugal para pagar menos impuestos. Dicho de otro modo, el manual de instrucciones que Hacienda ha creado para controlar las multinacionales se va a aplicar por analogía a todas las empresas con operaciones transfronterizas y van a exigir una documentación técnica de soporte que la mayoría de las pymes no tienen preparada. No te van a aplicar el impuesto de las grandes, pero sí te van a aplicar su nivel de vigilancia. En segundo lugar, grandes fortunas o personas físicas con patrimonios relevantes. El objetivo no es solo ver qué declaras, sino cómo vives. Si tus signos externos de riqueza, tus viajes, tus coches, el colegio de tus hijos, no cuadran con tus ingresos declarados, el sistema marca. Pero el foco real está en las sociedades instrumentales.
Una sociedad es pantalla cuando no tiene empleados, no tiene oficina y su única función es pagar tus gastos personales. Hacienda sabe que hay miles de personas metiendo el renting del coche, las facturas de la luz de su casa y hasta la compra del súper en la empresa para ahorrarse el IRPF. En 2026 el plan es levantar el velo corporativo. Si el inspector decide que tu sociedad es un mero disfraz para ocultar gastos privados, te va a desmantelar la estructura. Te obligará a tributar por todo en el IRPF, que puede llegar al 50%, y te pondrá una sanción que puede arruinarte el año. Si tu sociedad no tiene sustancia, para Hacienda es invisible. Y ojo, que aquí entra un grupo del que nadie habla, pero que el BOE de 2026 tiene en el punto de mira: las sociedades inactivas. Si tienes una sociedad en el cajón que no usas, que aún tiene algún inmueble o coche a su nombre, que sepas que Hacienda ha ordenado una limpieza masiva del censo. En tercer lugar, inversores en criptoactivos y usuarios de neobancos. Si creías que por tener tu dinero en una billetera fría o en un neobanco estabas fuera del radar, el BOE de este año es un golpe de realidad. Hacienda ha dejado de pedir información amablemente y ha pasado a la captura masiva de datos. Están cruzando la información de los modelos 721 y las declaraciones de las plataformas de intercambio, los exchanges. El objetivo es, claro, detectar a quien no declaran las permutas. Ya hablé sobre este tema en el episodio anterior que trataba sobre el modelo 720, los activos fuera de España y las criptomonedas. En cuarto lugar, el sector inmobiliario, que es uno de los principales en el punto de mira. Pues bien, antes de meternos de lleno en el sector inmobiliario, si te está aportando valor entender cómo piensa Hacienda, dale like, suscríbete y comparte. Es la mejor forma de que este contenido llegue a más personas y de que tú no te pierdas ni un solo movimiento estratégico de este 2026. Seguimos. Si tienes inmuebles, si estás construyendo o si simplemente eres el titular de una vivienda, presta mucha atención. El plan de 2026 ha dejado de ser genérico, ya no se trata de revisar alquileres, se trata de monitorizar cada fase del ciclo de vida de un activo. En el alquiler turístico y de temporada ya no depende de lo que declares. Con la DAX 7, plataformas como Airbnb o Booking informan automáticamente y además se cruzan datos con el consumo eléctrico. Si declaras un inmueble como vacío pero hay consumo en verano, se interpreta como alquiler no declarado. En reformas, el foco está en el fraude del IVA y las deducciones. Se vigilan presupuestos sin IVA y facturas infladas, y si aplicas una deducción, Hacienda comprobará que la empresa tenía medios reales para hacer la obra. En promoción se controlan los márgenes por zona. Si declaras beneficios muy por debajo de la media, pueden asumir pagos en B o desvío de beneficios. En sociedades con inmuebles, el criterio es la sustancia económica. Si no hay una gestión real, por ejemplo, sin empleados con varios inmuebles, pueden recalificar los ingresos y eliminar ventajas fiscales. Y en aduanas se controla la infravaloración de materiales importados. Si declaras materiales baratos, pero vendes viviendas de lujo, el sistema detecta la incoherencia. En quinto lugar, profesionales y autónomos en sectores de riesgo. Hacienda no se olvida del tejido empresarial básico. Si estás en un sector donde el efectivo sigue siendo protagonista, como hostelería, servicios de reparaciones, servicios personales, el plan de 2026 prevé un aumento de las visitas sorpresa, es decir, de las persuasiones que mencioné al inicio. Además, estarán comparando tus márgenes de beneficio con la media de tu código postal. Si todos los negocios como el tuyo ganan un 20% y tú declaras un 2% o pérdidas, prepárate para dar explicaciones. En sexto lugar, la Big Economy y la economía de plataformas. Este es el colectivo de los nuevos tiempos. No hablamos solo de repartidores, sino de profesionales que venden servicios en plataformas globales, influencers que cobran en especie o mediante plataformas de mecenazgo, y vendedores de segunda mano en volúmenes profesionales. Hacienda está rastreando las transferencias entrantes desde plataformas de pago.
Si detectan una actividad económica recurrente que no está dada de alta en autónomos ni declarada en IVA, el requerimiento es cuestión de tiempo. En el séptimo lugar, importadores y el dropshipping de bajo valor. Con la nueva normativa aduanera, Hacienda ha puesto fin a la fiesta de las importaciones baratas sin IVA. Si tienes un negocio de dropshipping o importas productos de fuera de la UE, debes saber que la IA ahora compara el precio que declaras en aduanas con el precio al que vendes el producto en tu web. Si declaras que el producto vale 1 € para no pagar aranceles, pero lo vendes por 50, el sistema detecta el fraude de valor de forma inmediata. En octavo lugar, el colectivo de la deuda, derivación de responsabilidad. Si tienes deudas con Hacienda y crees que vaciando la sociedad o poniéndola a nombre de un tercero te puedes librar, el plan de 2026 es muy agresivo en las derivaciones de responsabilidad. Van a ir a por el patrimonio personal de los administradores y familiares si detectan que ha habido una ocultación de bienes. La agencia tributaria se ha convertido en el mejor detective privado del país cuando se trata de seguir el rastro del dinero que se les debe. En noveno y último lugar, no residentes y nómadas digitalizados. En 2026, Hacienda pone especial foco en no residentes y nómadas digitales, apoyándose en el cruce masivo de datos para seguir la actividad internacional. El principal punto de control es la residencia fiscal. Si mantienes actividad o patrimonio en España, pero declaras residir fuera, pueden cuestionarlo. Además, el uso de cuentas en el extranjero o neobancos ya no garantiza opacidad, ya que España participa activamente en el intercambio automático de información entre países. También se rastrearán los gastos y el estilo de vida. Si tu nivel de vida en España no encaja con tu residencia declarada, salta la alarma. Por último, hay un foco claro en activos ocultos en el extranjero, con órdenes directas para detectar saldos no declarados y regularizarlos. Si te has visto reflejado en alguno de estos puntos, esto ya no es teoría, es tu situación. ¿Cómo prevenir o hacer frente a esta situación? Llegados a este punto puede que sientas cierta inquietud. Es normal. El sistema está diseñado para que te sientas vulnerable, pero la solución no es el miedo, es la planificación fiscal sólida. Muchas de las inspecciones que vemos cada día podrían haberse evitado con una estructura correcta desde el principio y con trabajo de prevención. No se trata de engañar al sistema, se trata de usar las reglas del sistema a tu favor. En este sentido, hay varios episodios anteriores en el canal que te pueden ayudar para evitar errores y prevenir inspecciones si tienes una patrimonial, una sociedad o eres un simple contribuyente con más de una nómina. Y si necesitas una revisión de tu situación, preparar una planificación o si necesitas ayuda con un requerimiento, te dejo mis datos de contacto en la descripción de este video. La realidad es que el plan de inspecciones de 2026 es ambicioso, es técnico y sobre todo es digital. La agencia tributaria ha invertido millones en tecnología para que nada escape a su control. Pero recuerda algo, Hacienda tiene los datos, pero tú tienes que tener la estrategia. La diferencia entre el éxito y el desastre fiscal está en cómo estructuras lo que ganas. ¿Y cómo se logra? Con claridad para mirar de frente a tu realidad financiera y fiscal. Con estructura, porque es un mundo de algoritmos. Solo sobrevive lo que tiene fondo y sustancia y sentido. Con crecimiento, porque el objetivo no es esconderse, sino expandirse. Y con libertad, porque es el destino final. La libertad de decidir tu futuro. El Big Data puede tener tus datos, pero tú tienes la estrategia. No permitas que el sistema decida por ti. Gracias por acompañarme una semana más en este análisis profundo. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.